conectando. Así es que vamos a dar chance porque creo que es un tema sumamente importante y de sumo interés para muchas especialidades. Así es que vale la pena esperar por un momentico. Tenemos 33 participantes ya incorporados. Y bueno, aquí estoy viendo al doctor Andrés Vera, quien me va a permitir que los presente y luego entonces ellos toman las riendas de la reunión. Buenas noches a todos. Buenas noches, Andrés. Vamos a esperar unos 5 minuticos y entonces comenzamos, ¿sí? Está fluyendo la entrada de gente, ¿verdad, Luis? O Carlos, ¿quién está manejando eso? Está Carlos como anfitrión y yo grabando, doctor. Sí, tenemos hasta ahora 36 participantes y siguen conectando. Siguen entrando, doctor. Siguen entrando en este momento, ok, perfecto. Vamos a dar un minuto. Se le agradece a los participantes, por favor, silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, ya son las 7:05, ya permitimos los cinco minutos que habitualmente permitimos para la entrada de todos aquellos que quieran incorporarse. Esta reunión de hoy casi que podemos considerarla como un extra de nuestro programa habitual de seminarios. La iniciativa de alguna manera la tuvo la gente de este grupo de radioterapia que quiso participar concretamente en el tema de metástasis y de allí surgió la idea de asignar un seminario completo a este tema dada su importancia. Y esto de nuevo, bueno, es una forma de dejar ver la importancia de lo que es el concepto de manejo y discusión multidisciplinaria, donde todas las disciplinas que tengan que ver con el asunto deben ser incorporadas en la discusión. Así que bueno, para ello nada mejor que este grupo que tiene ya muchos años funcionando, que fue iniciado por el doctor Raúl Vera Vera, padre de Andrés Vera, el doctor Gutiérrez y el doctor Nelson Urdaneta, y que comenzaron funcionando en la Floresta y luego entonces en este momento trabajan también en la Trinidad,
Valencia, o sea, tienen una experiencia acumulada sumamente importante. Y de hecho fue un grupo líder en América Latina en esta materia de radioterapia, en la persona del doctor Raúl Vera Vera, fundamentalmente. Yo quiero saludar antes de comenzar al doctor Andrés Vera Jimón, hijo del doctor Raúl Vera Vera, al doctor Nelson Urdaneta y a la doctora Sara Ott y la niña Ruan, que son los que actualmente actúan como líderes en este grupo de trabajo y que nos acompañan, y por eso se identificaron en el flyer como el cuerpo docente. Vamos a contar con la presentación del doctor Carlos Luis Hernández, quien es ya radioterapeuta ya especializado, y la doctora Rosario Reyes, que también es especialista ya. Y bueno, que van a hacer la expresión de lo que es las pautas que rigen este grupo de trabajo en esta disciplina. Le voy a dejar la moderación de la programa al doctor Andrés Vera, que como radioterapeuta va a tener mucho más criterio para manejar esta discusión. O sea que queda en la voz del doctor Andrés Vera. Gracias, Andrés, y gracias a todo el grupo. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a permitirnos participar en este importante, no sé si llamarlo conversatorio o seminario, una reunión que es bastante importante. Increíblemente como en este tiempo de la pandemia nos estamos reuniendo más que antes, ¿no? Gracias a estas herramientas tan modernas, como el Zoom y el Google Meet, ¿no? Eso hace que yo tenga cada 2 días una reunión de casos clínicos, de mama, de diferentes patologías. Mi comienzo en partes blandas y tumores óseos empezó en 1985, pues, cuando empecé a trabajar en el Hospital Padre Machado, y el doctor Gustavo Díaz Pietri y el doctor Pedro Ignacio Carvalho habían formado una clínica de esta patología interesantísima. Y bueno, nos empezamos a entusiasmar. Una anécdota es que fue en sarcomas donde yo pienso que, sarcoma de extremidades, donde yo pienso que se hizo un trabajo fase 3 que no era necesario. Inclusive era amputación versus recesión local amplia y radioterapia. Y en menos de la mitad de los pacientes necesarios, los pacientes que lo estaban amputados, que habían salido para esa rama, dijeron, no me la calo más. No, quizás la primera patología, yo sé, donde se forzó un trabajo fase 3 completamente innecesario. Los tumores óseos, por otro lado, ya no tanto, porque pienso yo que el tratamiento más temprano, yo creo que mejores técnicas de tratamiento, mejor menos renta. Cuando yo empecé, el 10% de los pacientes de un inicio era radioterapia paliativa.
Bueno, evidentemente estábamos teniendo algo de inconvenientes con la señal. Lamentablemente nos perdimos buena parte de las palabras introductorias del doctor Vera. Vamos a esperar unos minutos prudenciales a ver si que él se vuelve a incorporar para seguir adelante. Bueno, disculpe que se me fue el internet, no sé qué fue lo que pasó. Como le decía, pues, sé que hemos tenido siempre bastante experiencia en el tumor más frecuente de los tumores que son las metástasis. Van a los doctores van a dar una pequeña conferencia a los doctores Hernández, Carlos Hernández, que es uno de los nuevos de nuestro grupo, tanto de la Floresta como de la Trinidad. Estamos muy orgullosos de tener este talento, y la doctora Reyes, también excelentes profesionales que han revisado esta patología, yo creo que de una manera bastante bien. Inclusive iban a presentar parte de la experiencia del grupo de sarcomas en el Congreso de Oncología, que bueno, no sabemos cuándo va a haber. Así que con los dejo entonces en la primera parte de la exposición, va a ser el doctor Carlos Hernández, que habla de sarcoma de partes blandas. Posteriormente, la doctora Rosario Reyes con tumores óseos. Ok. Carlos. Buenas noches. ¿Me deben permitir compartir la pantalla, por favor? Ok. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve bien, Sí, doctor. perfectamente, gracias. Perfectamente, gracias. Ok. Bueno, damos el comienzo. Primero, agradeciendo por la invitación al doctor Pedro Carballo, a la Asociación Venezolana del Estudio de Tumores Musculoesqueléticos, por esta oportunidad. Sabiendo que este es un tema tan amplio que incluso uno puede durar días hablando y incluso para escribir un libro, que afortunadamente ya ABM se está encargando de realizarlo, ¿no? Dando inicio. Ok. Vemos el flyer. En esta conferencia vamos a tratar todas las histologías que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Donde se van a tratar tumores musculares, benignos y malignos, tumores óseos y, bueno, aparte se hace la salvedad de los tumores pediátricos. Quise comenzar con esta representación gráfica muy importante, hecha en los trabajos del doctor William F. Eneke, que se considera hoy en día padre de la oncología ortopédica, donde él, en sus conclusiones, nos reporta que todo tumor muscular tiene una cápsula, ¿no? Esa cápsula se llama pseudocápsula, porque en realidad no rodea todo el tumor, ya que más allá de esa cápsula hay células tumorales. Después de esa pseudocápsula hay una zona de compresión de tejido normal y una zona reactiva, que es la que se encuentra un infiltrado inflamatorio. Posterior a esa zona reactiva hay unas prolongaciones o espículas, donde se encuentran células tumorales, por lo que él nos expone que una resección local amplia adecuada debe incluir un manguito de tejido normal que rodee o vaya más allá de la zona reactiva para realizar una buena resección y así obtener unos márgenes adecuados R0, en vista que esas prolongaciones a veces tienen enfermedad submicroscópica que a veces ni el patólogo puede verla. En una recolección de trabajos de enfoque única y exclusivamente quirúrgico, que fue uno de los primeros tratamientos del sarcoma, podemos ver
que las resecciones marginales, que no incluyen toda la zona reactiva, los datos de recurrencia son 42 a 93%, altísimos. Mientras los que van más allá de esa zona, las recurrencias son del 25 a 60%, siendo este el enfoque ideal, pero viendo que hay un número considerable de recidivas, por lo que se deben usar tratamientos complementarios como la radioterapia. Y por supuesto está la amputación, donde las recurrencias son muy bajas, pueden ser el 0%, pero incluyen cirugías mutilantes con mucha morbilidad. Entonces, ¿cómo ha sido la historia del tratamiento combinado a través del tiempo? Todo comenzó con los trabajos del Dr. Sweet Tepper en los años 70, donde él usó la radioterapia en los tumores inoperables, viendo que el control local era a los 5 años del 33%, resultados que no fueron muy buenos, sin embargo había un beneficio, ¿no?, de la radioterapia. Y después, cuando usó el tratamiento combinado con el objetivo de usar una cirugía preservadora de miembros, con radioterapia, para obtener las mismas cifras de control local, obtuvo resultados de 90 y 85%, resultados que sí fueron favorables. Viendo después estudios de Rosenberg, donde él separó pacientes con amputación, que fueron 16 pacientes, y otros con resección amplia más radioterapia, donde las cifras de control local fueron 100 y 85%, donde no hay diferencia estadísticamente significativa, viendo que esta modalidad produce resultados similares a la amputación, sin necesidad de resecar el miembro, de hacer una cirugía mutilante. Y además este estudio tuvo que cerrarse de forma precoz, ya que los pacientes se negaban a que se les realizara una amputación. Posteriormente, los trabajos del Dr. Yan, ya en los finales de los 90, se consolida que hoy en día es el estándar del tratamiento combinado, cirugía más radioterapia, viendo que el beneficio era independientemente del grado histológico, viendo que en cuanto a bajo o alto grado había muy buenos resultados de control local. Ya hoy en día, viendo que después de esos trabajos, el Andy Anderson, el Mass General, ya actualmente hay muchísimos centros especializados en todo el mundo de sarcomas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el pilar del tratamiento de los sarcomas es la cirugía, pero tanto la cirugía como la radioterapia deben ir de la mano, con un buen enfoque quirúrgico, con un diagnóstico precoz. Para el tratamiento adecuado a los pacientes, evitemos que un paciente nos llegue de esta forma. Entonces, hay unos factores de riesgo o predictores de recurrencia local y a distancia que son muy bien conocidos en los sarcomas. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nos ayudan a decidir tratamiento. Los de predicción para recurrencia local está el margen quirúrgico positivo o estrecho, tumor que ya ha sido recurrente, localización de cabeza y cuello retroperitoneo, que el abordaje quirúrgico es mucho más complicado, la edad mayor a 50 años, y el de predictor de enfermedad a distancia es el alto grado histológico. El tumor mayor a 5 centímetros, ya que después de este tamaño se considera un tumor voluminoso. Y por supuesto los ganglios positivos, aunque no es tan frecuente en este tipo de tumores. Sabiendo que el margen quirúrgico, hablando aparte, que es uno de los más importantes, cuando nosotros nos viene un paciente con márgenes quirúrgicos positivos, lo mejor es reoperar, siempre y cuando la nueva resección no involucre, no contemple una amputación. Pero sabemos que la radioterapia otorga beneficios en control local a los pacientes independientemente de los márgenes. Por supuesto, los que tuvieron márgenes negativos tienen mejores resultados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los oncólogos radioterapeutas cuando nos llega un paciente y decidimos aplicar tratamiento? Bueno, primero le hacemos la simulación con los dispositivos especializados de inmovilización, colocamos al paciente en posición de tratamiento. Le hacemos un estudio tomográfico y con obtener ese sistema de computarizado de planificación, llevando después de realizar el plan de tratamiento, el paciente a la máquina o al acelerador, se verifica la posición encontrando el campo de radiación con imágenes digitales que toma la máquina y el paciente recibe su tratamiento. En cuanto a los sistemas de planificación, nosotros con el físico médico, lo primero que hacemos para realizar el plan es la delimitación de las estructuras. Entonces, en este dibujo, como ustedes pueden ver, el GTB rojo es el tumor macroscópicamente visible, el tumor que uno ve, ya sea de forma clínica o por imágenes, uno lo delimita. Después de ese viene el tumor clinical tumor volume, que es el volumen tumoral clínico que incluye toda la enfermedad microscópica que es propia de cada tumor, donde en estos casos, los sarcomas, generalmente damos márgenes craneocaudales de 4 centímetros
y radial de 1.5 centímetros. Y el último volumen, que es el amarillo que ustedes pueden ver, es el volumen a tratar, que es el volumen blanco de planificación o PTB. Incluye el CTB y este margen adicional asegura que toda la enfermedad a tratar esté en el campo de tratamiento. En cuanto a las técnicas de planificación, sabemos que primero está la conformada tridimensional, donde a partir de imágenes en 3 dimensiones, las tomografías, se diseñan los campos de tratamiento. Luego viene la intensidad modulada, que es una forma más avanzada de radioterapia conformada 3D. A través de múltiples entradas, de múltiples haces de radiación, con modificación de su fluencia, se optimiza la distribución de la dosis. Vemos que en el dibujo, el de la derecha, donde se puede lograr que el hueso esté en una distribución porcentual a color en verde, que traduce al 60% de la dosis, recibiendo mucha menor dosis que el lecho tumoral o lecho quirúrgico, lo que hace que evite complicaciones a largo plazo. Y bueno, las técnicas más avanzadas está la mal llamada radiocirugía o radioterapia estereotáctica corporal ablativa o estereotáctica 4D, que es una técnica de alta precisión, donde se da dosis muy altas en zonas pequeñas del cuerpo, es con dispositivos especiales de inmovilización, para alcanzar dosis altas en ese tumor, viendo aquí como una imagen corteaxial de una radiocirugía en pulmón, que es uno de los sitios más frecuentes de metástasis de los sarcomas. Y ahí bueno, aquí tenemos uno de una metástasis ósea vertebral. Entonces, entrando al tema en sí, que es los sarcomas de partes blandas, esto es un tema muy heterogéneo, ¿no? Heterogéneo porque cada uno de esos tumores se comporta de forma distinta. Hoy en día la JCC nos los dividió en 3 grupos. En 3 grupos que son los troncos y extremidades, el más frecuente. ¿Por qué no el cabeza y cuello y retroperitoneo? ¿Por qué no los divide así? Porque cada uno tiene un patrón de comportamiento distinto, con lo que en base a los TNM los lleva a llevar modelos de predicción más adecuados para dividiéndolos de esta forma, sabiendo que los sarcomas son muchísimos, más de 50 tipos histopatológicos. Los sarcomas de partes blandas, algo que es bien importante señalar, no son radioresistentes. Son tumores que tardan en responder, más no debe confundirse lo que tardan en responder con radioresistencia. Esos son 2 cosas diferentes y estos tumores sí responden al tratamiento radiante. Representan una amplia variedad con difícil diagnóstico histológico. Afortunadamente en nuestro país contamos con gente especializada en anatomía patológica de sarcoma, que hay algunos tipos especiales como el liposarcoma mixoide, rabdomiosarcoma, angiosarcoma, que tienen una sensibilidad particular a la radioterapia. Y también el sinovial y el liposarcoma mixoide tiene una buena quimiosensibilidad, por lo que conviene muchas veces hacer quemas neoadyuvantes en estos casos, ¿no? La radioterapia tiene un papel fundamental posterior a la resección local amplia en cualquiera de sus modalidades, que son la postoperatoria, preoperatoria, incluso como tratamiento único en tumores irresecables o como un enfoque paliativo. Sabiendo que, ya lo hemos dicho varias veces, que el manejo principal es la cirugía, ¿no? La linfadenectomía solo se considera en las patologías que, como ya he dicho, son las únicas capaces de comprometer los ganglios, que son esas 5 que coloqué ahí: rabdomiosarcoma, Ewing, células claras, epitelioides y angiosarcoma. 15 a 25% de los casos comprometen los ganglios en esa histología. Donde no hubo una adecuada recesión, es conveniente reoperar, siempre y cuando no genere mucha morbilidad o una amputación, que la radioterapia, el único caso donde no se usa son los tumores de bajo grado, menores a 5 centímetros, que fueron completamente resecados. En todos los demás es conveniente la radioterapia como complemento. Y en la decisión de tratamiento hay un normograma postoperatorio muy útil que nos lo proporciona el Memorial Sloan Kettering, que es de mucha ayuda. Aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no?, que trata ese normograma. Ellos hacen una tabla, ¿no?, donde cada uno de estos ítems, edad, tamaño, margen, grado histológico y histología, representa un puntaje, ¿no? En base a ese puntaje, ellos lo suman y hay un modelo de predicción. Entonces, fíjense este ejemplo, ¿no? Un paciente de 56 años con un liposarcoma desdiferenciado, de 6 centímetros con márgenes quirúrgicos estrechos. Entonces vamos sumando. 56 años, en los puntos de edad, más de 50 tiene 50 puntos. En cuanto al tamaño, como es de 6 centímetros, más de 5 centímetros somos 50 puntos más, o 45 puntos, perdón. En cuanto a los márgenes, porque es un margen estrecho,
Esto suma 80 puntos. El grado histológico es un grado alto, suma 65 puntos. Y en la histología, que es un grado alto, que son otros, aparte del tumor linfomatoso típico, suma 100 puntos. Entonces, cuando sumamos todos los ítems que yo les he dicho anteriormente, hay un total de 340. ¿Qué hago con esos 340? Proyecto una línea donde veo el 340 hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué me traduce esa línea? Que a la recurrencia a los 3 años es de un 48%, viendo este número aquí abajo a los 3 años. Y a los 5 años, que en la recurrencia a los 3 años es un 39%. Y abajo a los 5 años un 48%, por lo que es muy lógico que a este paciente se le considera hacer un tratamiento de radioterapia complementario o ayudante. Entonces, cuanto al timing o la secuencia de la radioterapia en estos casos, ¿no? Ambas modalidades, tanto pre o postoperatorias, producen las mismas tasas de control local y sobrevida, por lo que ambas son válidas y se pueden realizar cualquiera de las dos, pero tienen sus diferencias. ¿Cuáles son? Que en la preoperatoria hay mayor toxicidad aguda. ¿Cuál es esa toxicidad aguda? Las complicaciones de la cicatriz. Por eso es que no está muy ampliamente aceptada en los cirujanos, por gran temor a esa complicación de dehiscencias, heridas. Pero en la mayoría de los casos son reversibles, se pueden resolver. La radioterapia postoperatoria trae menos toxicidades agudas, pero mayores crónicas, porque requiere más dosis y más fibrosis de la gentaxia, que muchas veces produce menos calidad de vida al paciente. La preoperatoria hay dosis más bajas, se usan dosis más bajas de 5.000 centigrados, mientras que las postoperatoria son más altas en dependencia de los márgenes, pueden llegar hasta 7.000 centigrados. Los campos de tratamiento preoperatorios son más pequeños, mientras que los postoperatorios son más grandes, pueden incluir todo el lecho. En la preoperatoria hay menos riesgo de siembra tumoral, mientras que la postoperatoria es mayor. Y hay una ventaja teórica muy importante, la preoperatoria, es que puede convertir un tumor que sea irresecable o resecable borderline en una lesión apta para una resección conservadora. Todas estas conclusiones que aquí les estoy diciendo son sacadas de los trabajos más importantes de timing de radioterapia, que son los trabajos del doctor Brian O'Sullivan y Eileen Davis de estudios canadienses del Princess Margaret. Aquí vemos un plan de tratamiento, un paciente tratado por nosotros, un leiomiosarcoma de alto grado de 80, un paciente de 80 años de región femoral posterior, que fue resecado con márgenes estrechos, porque no se pudo reintervenir porque era un paciente con múltiples comorbilidades, 80 años, había tenido infartos previos, era bien difícil, mucho riesgo postquirúrgico. Se le dio radioterapia, ven a color la distribución porcentual, en rojo está todo el lecho quirúrgico de la lesión, en verde, el 60% de la dosis está el hueso, ¿no? Y el paquete vascular, el cual se protegió para evitar complicaciones a largo plazo. Actualmente este paciente con 5 años de control está vivo sin enfermedad y sin complicaciones de importancia. Aquí vemos otro plan de tratamiento, el carlateral del muslo, donde con arcos volumétricos se protege el hueso, estando en verde, y el resto del miembro en azul, para evitar también el linfedema. ¿Cuáles son las complicaciones que vemos en estos casos? Bueno, complicaciones de la herida, como ya hemos dicho, fibrosis con limitación en los movimientos de la extremidad, telangiectasia, contractura articular, edema, linfedema, dolor crónico, trombosis y fractura. Pero que es importante saber que son muy bajas, menores al 5%, que con las técnicas avanzadas se pueden evitar, no sobrepasando la tolerancia de los tejidos, que una fractura se puede evitar con una evaluación multidisciplinaria, considerando el procedimientos de traumatología, ya sea con el relleno de cemento óseo, si hay un riesgo de fractura o placas de estabilización, ¿no? Y que todos estos pacientes deben ir a un programa riguroso de fisioterapia para evitar complicaciones posterior a los tratamientos. Aquí tenemos un artículo en prensa de 60 pacientes de sarcomas de tronco y extremidades, donde tuvimos unos resultados a los 5 años de 77,4% y sobrevida libre de enfermedad de 75,2%. Resultados favorables que se comparan con la literatura internacional, a pesar de que predominaron los estadios 3A y 2. En cuanto a las toxicidades crónicas, afortunadamente fueron muy bajas. Un paciente tuvo neumonitis grado 1, uno tuvo trombosis venosa profundo y uno tuvo una osteomielitis del fémur derecho, que es el 1, que representa el 1,6% de la muestra, con 5 años de seguimiento, ¿no? Aquí vengo a este algoritmo que resume un poco todo lo que ya hemos dicho. Este es tumor. Entonces, separándolo en grados, los pacientes de bajo grado que van a una cirugía conservadora
Si son resecados con márgenes negativos, si es un tumor menor a 5 centímetros, se puede observar. Por eso digo excepto en tumores T1. Si es un tumor voluminoso menor a 5 centímetros, es conveniente la radioterapia. Si tiene márgenes positivos y no se puede reoperar, se puede dar la radioterapia o se puede dar, si no se puede reoperar, se puede dar la radioterapia. En cuanto a diferenciando en los altos grados, por otra parte, se puede intentar quimioterapias neoadyuvantes. Lo ideal es realizar una cirugía conservadora. En cambio, en caso de que no se pueda, la amputación es la última opción posterior a radioquimioterapia preoperatoria para intentar hacer una cirugía preservadora. Cuanto a los márgenes positivos, se debe hacer una nueva resección y luego radioterapia o radioterapia en caso de que no se pueda la nueva resección. Y todo tumor de alto grado resecado con márgenes negativos debe ir a radioterapia por su alto grado, y, como ya hemos dicho que es un factor de riesgo, ¿no? Sarcomas retroperitoneales es un grupo que no quiero ahondar mucho, pero el pronóstico es más desfavorable porque los abordajes quirúrgicos son más complicados. La mayoría de las recidivas son locales, por lo que el paciente en la mayoría de los casos fallece por enfermedad local, lo que nos motiva a ser un poco más agresivos en este tipo de tratamientos locales. Uno es la cirugía y la radioterapia. Para nosotros los radioterapeutas tenemos un poco más de dificultades para lograr dosis más altas, vista que se rodean de asas intestinales y estas nos limitan la dosis, no podemos sobrepasar de 4.500 y un sarcoma generalmente ameritan dosis mayores a 6.000, ¿no? Se puede hacer la radioterapia preoperatoria que puede mejorar su resecabilidad y hay una ventaja que los tejidos normales no están desplazados por el tumor y hay menos hipoxia. La radioterapia intraoperatoria mejora el control local, pero no la sobrevía, ¿no? Aquí vemos unos casos, unos pacientes tratados por el equipo, ¿no? El de arriba es un paciente de 57 años con un leiomiosarcoma retroperitoneal en posición prono, utilizando el dispositivo de embolización Belibor, su marca comercial, ¿no? Que permite que tiene un agujero donde el abdomen cae y por ende las asas intestinales por gravedad se excluyen de la zona de tratamiento, ¿no? Donde como vemos en rojo, donde podemos excluir completamente las asas y nos permite llegar a dosis más altas, de 6.000 centigrados, lo que favorece a estos casos. Aquí abajo tenemos otro paciente, pero esto tratado con radioterapia conformada 3D, un paciente con un liposarcoma retroperitoneal que se le fue necesario realizar una nefrectomía. Afortunadamente, con estas técnicas se le puede excluir, como ven en el dibujo, completamente el riñón que le queda al paciente para evitar complicaciones. Esto es un enfoque que es relativamente nuevo, pero nosotros ya lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo y nos favorece muchísimo a los pacientes, no saben cuándo, ¿no? Que es el ascenso de las asas intestinales. Fíjense que a su izquierda, ¿no? Tienen el corte sagital de una tomografía preascenso, donde las asas intestinales llegan hasta abajo en el campo, ¿no? Mientras que después de un procedimiento quirúrgico que consiste en subir las asas intestinales por medio de epiplón o de colocación de una malla, hace que las asas intestinales suban, se queden allí y nos logra excluir del campo de tratamiento, por lo que podemos alcanzar dosis mucho más altas, mejorando el control local y la sobrevida de este paciente, ¿no? Los sarcomas de cabeza y cuello, que es también una área de difícil abordaje, ¿no? Son más infrecuentes que las extremidades. Lo que hace es extrapolarse la experiencia de los sarcomas de extremidades en estos casos, con la diferencia que aquí las histologías que aparecen son más agresivas, como los angiosarcomas y rhabdomiosarcomas. Los sarcomas de la radioterapia, los sarcomas de cabeza y cuello es de gran utilidad, que se usan en los tumores de bajo y alto grado, con márgenes estrechos mayores a 5 centímetros. La mayoría de los pacientes con la bibliografía internacional reporta que la modalidad es la postoperatoria, ¿no? Sin embargo, hay uno que otro estudio de radioterapia preoperatoria. En esta localización toma mayor importancia las técnicas avanzadas. Vemos en este caso un angiosarcoma región occipital que fue resecado con márgenes positivos en rojo, que es el 100% de la dosis, se incluye toda el área tumoral. Y vemos que entre azul y verde están los tejidos a riesgo, en este caso la médula, el parénquima cerebral, ¿no? Incluyendo el tallo. Veo cómo se protege de gran manera para evitar complicaciones. Y ya en la parte final, quiero hacer una consideración especial de cada histología en vista a su heterogeneidad, que lo he dicho ya bastantes veces, ¿no? Aquí en liposarcoma, una de las histologías más frecuentes,
es lógico pensar que el sarcoma bien diferenciado, o el tumor lipomatoso atípico, es el que tiene mayor sobrevida, pero no lo es así. Lo vemos aquí en esta curva, ¿no? Donde el tumor que tiene mayor sobrevida libre de enfermedad es el tumor el liposarcoma mixoide, ¿no? Que vemos que aunque no hay mucha diferencia, pero probablemente se relaciona a que esta histología responde más a los tratamientos complementarios. La radioterapia se mejora el control local de todos los liposarcomas en general. El beneficio del tumor lipomatoso atípico es controversial, por lo que en la mayoría de los casos estos pacientes terminan curando por la cirugía, ¿no? Las liposarcomas desdiferenciados presentan un beneficio claro a la radioterapia y el mixoide ha mostrado muy buena radiosensibilidad y quimiosensibilidad. El sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es algo infrecuente, ¿no? Llamado también, o anteriormente llamado fibromixosarcoma, fibroestocitoma maligno. Hay un estudio bien interesante de Robert Mutter, donde él publica el enigma del fibromixosarcoma de la extremidad, donde él compara todos los sarcomas de extremidades y él reporta que en los fibromixosarcomas, usando los mismos campos de tratamiento, las recaídas en estos casos, la mayoría fueron fuera del campo de radioterapia, lo que le lleva a la conclusión de que esto es un tumor muy infiltrante que necesita márgenes más amplios de tratamiento, ¿no? En cuanto al sarcoma sinovial, es uno de los sarcomas de parte blanda que ha mostrado buena quimiosensibilidad, reportada en varios estudios. Los sarcomas vasculares, que es el angiosarcoma, la radioterapia es de gran utilidad. Aquí tenemos un caso, un paciente de 62 años con poca respuesta a la quimioterapia, un tumor grandísimo que causaba un importante sangrado. Esta paciente recibió radioterapia y aquí vemos su respuesta al mes, favorable para esta paciente, ¿no? En cuanto a estas histologías, bueno, el leiomyosarcoma tiende a ser infrecuente, es más frecuente el leiomyosarcoma uterino que en extremidades. El tumor maligno de las vainas nervios periféricos, hay que tener cuidado porque muchas veces se encuentra de forma sincrónica o varios tumores en el mismo paciente. El fibrosarcoma es un tumor que muestra beneficios a la radioterapia. El epiteloide de células claras, como ya les dije, uno de los que compromete los ganglios. Y bueno, en general, alveolar, desboplásico, todas estas histologías muestran beneficios en el control local en cuanto a radioterapia. El tumor desmoide, otra histología aparte, que es un tumor benigno borderline porque localmente es muy agresivo, ¿no? El tratamiento de elección es la cirugía. Aquí la radioterapia solamente la usamos en casos de resección incompleta o los tumores que ya fueron recidivantes o inoperables. Las dosis aquí son un poco más bajas que en los sarcomas, 5.000 a 6.000 centigrays, que otorgan muy importantes beneficios en esta histología. Aquí tenemos a este paciente con un tumor desmoide escapular y axilar izquierdo, que se le hizo una radioterapia, 6.000 centigrays. Vemos la distribución por planos axial, coronal y sagital y vemos la respuesta a los 2 años de tratamiento, donde ya el tumor se está convirtiendo siendo resecable, ¿no? Aquí en el grupo tenemos una serie de 24 pacientes, tomando en cuenta que esta histología es muy infrecuente, donde todos están vivos. La sobrevida libre de progresión a los 5 años fue 94.7% y a los 10 años es de 70% con un promedio de seguimiento a los 12 años, publicado en la Sociedad Venezolana de Oncología. El rhabdomyosarcoma, que para mí es uno de los sarcomas más complejos, la mayoría de veces el primer abordaje es la cirugía, luego quimioterapia, la radioterapia se hace concurrente a la semana 12, excepto en ciertos casos como los tumores parameningios. Luego quimioterapia adicional. En los tumores irresecables hay que hacer quimioterapia neoadyuvante y luego hay que definir qué es lo que más conviene con un tratamiento local. Aquí vemos todos los drogas que se usan en la quimioterapia. Sabemos que esta patología se divide por riesgo. El bajo riesgo nosotros usamos dosis de 3.600 a 4.140 centigrays, pudiendo llegar, según si hay enfermedad residual macroscópica, a 5.040. Y para riesgo intermedio también se usan esos 5.040 centigrays, excepto en los casos de rhabdomyosarcoma de órbita, que llegamos hasta 45 Gray para respetar la tolerancia de la retina, ¿no? Aquí también tenemos una serie reportada de 27 pacientes en el grupo, ¿no? Obteniendo sobrevida global a los 5 años de 42,1% y libre de enfermedad a los 5 años 36,4%, en grupos 1 y 2.
a los 5 años fue de 50%, y el grupo 3 y 4 es 36,8%, con un promedio de seguimiento de 4,2 años, tomando en cuenta que esto es una patología más agresiva, ¿no? Que estos datos igual se compaginaban con la literatura internacional. Otro tema que también es muy temido y es de gran discusión, que es el sarcoma radioinducido, ¿no? Primero, hay que tener claro qué es un sarcoma radioinducido. Para esto hay unos criterios bien establecidos, de 48, donde se los voy a exponer. El primero, que por supuesto el sarcoma se debe desarrollar en el campo de radioterapia, el campo previo de radiación, que eso incluye los límites del campo de isodosis del 5%, ¿no? La histología, por supuesto, del sarcoma debe ser diferente a la anterior, o del tumor previo. Se deben excluir los síndromes con clara predisposición genética, como el sarcoma Li-Fraumeni, Rothmund-Thomson y neurofibromatosis tipo 1, ya que todos siguen desarrollando tumores independientemente de lo que hagan. El periodo de latencia, que es el parámetro más controversial, que es el tiempo entre la irradiación previa y la aparición de nuevos sarcomas, en promedio es más o menos 5 años, ¿no? Dice que es un poco más. Sin embargo, otros también señalan que puede ser más corto, ¿no? Reportando casos de hasta 6 meses de tiempo de latencia, pero eso es muy raro, ¿no? Que hay que tener en cuenta y saber con claridad que los sarcomas reinducidos son raros. En la serie finlandesa, de las más grandes, y del Memorial Sloan Kettering, varían entre 0,05% y 2%, lo que hace que la radioterapia sea muy buena modalidad de tratamiento y se justifique en estos casos. Hoy en día, sabemos las situaciones tan difíciles, el COVID-19, que es la pandemia, hay un impulso a hacer unos esquemas de radioterapia más cortos para exponer menos al paciente oncológico, que generalmente es inmunosuprimido. Hasta la fecha no hay estudios fase 3 autorizados que comparen el fraccionamiento convencional con el hipofraccionamiento. Sin embargo, la Universidad de Wisconsin, para julio de 2026, nos prometió un trabajo publicado por Zachary Hall acerca de este tema, ¿no? Cabe destacar que igual cuando nosotros analizamos las series por separado, hipofraccionamiento con fraccionamiento convencional, los resultados oncológicos son similares. Bueno, con la diferencia que el hipofraccionamiento se acortan los tiempos de tratamiento. Aquí vemos una tabla bastante amplia, ¿no? Pero aquí solo quiero señalar un estudio de Soifer et al. Que se hizo de 13 a 16 fracciones para pacientes de 80 años, y los estudios de Kosela, un estudio polaco de grande 272 pacientes, obtuvo con hipofraccionamiento un control local de 81% a los 3 años, pero con complicaciones en la herida de 12 y 21%. ¿Qué concluyó esta autora? Que es bien importante, y ella repite sus resultados junto con Spalek, con la diferencia que solamente incluyó 29 pacientes y liposarcoma mixoides que responden muy bien a la radioterapia y quimioterapia. Cuando ella espera 3 a 7 días entre la cirugía y la radioterapia, tienden a haber complicaciones mayores en la herida, pero cuando el tiempo es mayor, 6 a 8 semanas, mejora el control local, lo que se compagina con lo que habíamos dicho, que hay que esperar un poco que la radioterapia haga efecto, con control local de 100% y con complicaciones en la herida no reporta. Habiendo culminado la parte de tumores musculares, le cedo a mi compañera doctora Rosario Reyes, que le va a hablar de los tumores óseos, ¿no? Buenas noches, Rosario, un segundito. Nacho, ¿tú tienes alguna pregunta o prefieres que termine la exposición y después hacemos las preguntas en general? No, yo creo que es mejor darle continuidad a la exposición y que cada quien vaya colocando en la posibilidad de preguntas ahí en el chat las dudas que vayan surgiendo. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. El impulso. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Es importante que lo apague. Sí, hay que insistir en eso, sí. Así que yo creo que es que si se abre espacio de preguntas ahorita, se va a perder un poquito el impulso de lo que es la charla como tal, y luego entonces se consideran todas las preguntas, ¿te parece? Okay. Perfecto, bueno. Gracias. Okay. Doctora Reyes. Bien. Buenas noches, al igual que Carlos, quiero agradecer al cuerpo docente por la invitación, y continuando con este seminario web, pues vamos a abordar la utilidad y las indicaciones de la radioterapia en tumores óseos.
Acá los pude dividir en lesiones malignas como cordoma, condrosarcoma, osteosarcoma, linfoma primario de hueso, sarcoma de Ewing y lesiones secundarias óseas. Y en cuanto a los benignos, vamos a revisar el quiste linfático óseo y el tumor de células gigantes óseo o osteoclastoma. Ok, como ya todos sabemos, la cirugía es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos. Siempre que se pueda realizar, el abordaje quirúrgico es importante, excepto en las neoplasias hemato-oncológicas, tales como el plasmocitoma solitario o el linfoma primario de hueso. La radioterapia, en sus distintas modalidades, tanto neoadyuvante, cuando la realizamos de manera preoperatoria para lograr la reducción de la lesión y hacerla resecable, como adyuvante, cuando la administramos posterior a cirugías marginales, de forma radical o definitiva, cuando la administramos en lesiones irresecables, o de forma paliativa, cuando aliviamos síntomas, ha demostrado mejores tasas de control local y de sobrevida global en pacientes que la han recibido. También ha sido útil en tratamiento único en aquellas lesiones ubicadas en sitios de alta morbilidad quirúrgica, como la base del cráneo y el sacro, en pacientes que definitivamente no son candidatos a cirugía o en aquellos que no deseen ser intervenidos. El uso de técnicas avanzadas como la radioterapia de planificación conformada tridimensional, la radioterapia de intensidad modulada, con arcos volumétricos, la radioterapia estereotáxica o también conocida como radiocirugía, y el uso de la protonterapia, el uso de estas técnicas o su combinación permiten mayor precisión al momento de la administración del tratamiento, conformando el 100% de la dosis en el área que se quiere irradiar, en el área de la lesión o en el lecho tumoral, disminuyendo la dosis a los tejidos a riesgo o en estructuras críticas a riesgo, lo que se traduce en menor tasa de complicaciones y en mejor tolerancia durante la radioterapia. La dosis a administrar es muy variable y depende de la etiología o de la histología de la lesión. En casos de cordomas o de condrosarcomas, administramos alta dosis de radiación para obtener buenas cifras de control local, que van en el orden de los 60, 70 y 74 Gray cuando se pueden combinar técnicas o usar protonterapia. En caso de neoplasias hemato-oncológicas, que son un poco más radiosensibles, podemos utilizar dosis más bajas, en el orden de los 30 a 45 Gray. Y en caso de lesiones benignas, como el quiste anerismático óseo, podemos usar dosis incluso mucho más bajas, de 20 a 30 Gray. Y en tumores de células gigantes óseos, como el osteoclastoma, utilizamos dosis totales de 45 a 50 Gray. Para iniciar y resaltar un poco el uso del tratamiento por tumor, vamos a comenzar con los cordomas. Por lo general, bueno, el tratamiento de elección, por supuesto, es la cirugía. Por lo general, estas lesiones están localizadas en la base del cráneo y el sacro, que como mencioné, son sitios de alta morbilidad quirúrgica. Y este plan de tratamiento con técnica de planificación de intensidad modulada, con técnica de intensidad modulada, muestra en los 3 planos la distribución porcentual de la dosis en las distintas tonalidades de colores, viendo cómo en color rojo se ubica el 100% de la dosis, en este caso una paciente con un cordoma de Klein. Alrededor vemos estructuras críticas como el tallo cerebral, los globos oculares, que reciben o poca cantidad de dosis o no, simplemente no la reciben. Esta paciente recibió una dosis total de 24 Grays en 6 fracciones y tuvo tasas de control local del 100% a los 4 años. Lamentablemente falleció por otra. En caso de los condrosarcomas, también la cirugía es el tratamiento de elección y con frecuencia estos tumores pueden localizarse en el fémur o en la columna vertebral. En este caso fue tratado por una lesión del disco intervertebral a nivel del 4L5, que fue resectada parcialmente. Vemos este plan de tratamiento con técnica de planificación conformada tridimensional y en los 3 planos la distribución de la dosis a través de 2 campos laterales opuestos y un campo anterior. El 100% se representa en el color rojo y vemos como estructuras a riesgo, como las asas y el colon, reciben poca cantidad de dosis, lo que se traduce en mejor tolerancia al momento del tratamiento. En caso de osteosarcoma, por lo general lo administramos en lesiones irresecables posterior a la cirugía. Generalmente el tratamiento radiante se hace de forma paliativa, las lesiones son bastante agresivas.
Y se ha descrito que el subtipo de células claras es un poco más radiosensible, ¿no? Este campo de tratamiento pertenece a un paciente con una lesión voluminosa de hueso ilíaco izquierdo que fue tratado con técnica de tonificación conformada tridimensional. También vemos cómo a través de dos campos oblicuos opuestos el 100% de la dosis se conforma alrededor de la lesión macroscópica que se representaba en color rojo y por supuesto también podemos ver cómo las estructuras de riesgo intrapélvicas no reciben radiación. Por lo general, estos pacientes pueden presentarse o debutar de forma metastásica y es allí donde se recomienda quimioterapia primaria, seguida de cirugía de la lesión primaria y de resección de la lesión. Y en aquellas lesiones irresecables se les recomienda ser manejadas con quimio y radioterapia, seguido de la reevaluación del tumor primario para asegurar el control local de la enfermedad. La radioterapia, y en este caso la técnica de radioterapia estereotáxica extracraneal, es útil en lesiones frecuentes a nivel pulmonar, donde se puede realizar radiocirugía. También se ha descrito, y esto pues se conoce bastante bien, el uso de la irradiación profiláctica pulmonar, donde se administran dosis alrededor de 20 grays. Actualmente su uso es controversial y ha entrado prácticamente en desuso, esto acompañado del tratamiento sistémico, por supuesto, para evitar las lesiones secundarias sistémicas. Y en caso de las neoplasias hemato-oncológicas, iniciando con el linfoma primario de hueso, el tratamiento de elección es el tratamiento combinado de quimio y radioterapia. Y se han comprobado que esto aumenta la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, con tasas de control local por encima del 73% hasta el 100% a los 5 años. La planificación del tratamiento radiante, que viene posterior al tratamiento sistémico, más o menos inicia a la cuarta a sexta semana de la quimioterapia. Nosotros utilizamos las imágenes prequimioterapia para delimitar el área de enfermedad inicial, el volumen inicial a tratar. De rutina no incluimos las anomalias regionales en el campo de tratamiento, esto no está indicado, y la dosis va a variar dependiendo de la respuesta al tratamiento sistémico. En caso de radioterapia de consolidación, administramos dosis de 30 a 36 grays, y en caso de enfermedad residual posterior a la quimioterapia, 45 grays. A lo largo del tiempo, varios protocolos han intentado disminuir la dosis de radiación y estos han contemplado CITIPET cuerpo entero, pre y post quimioterapia. Cuando se cuenta con este recurso, por supuesto, y se está seguro de la respuesta metabólica de la lesión, por supuesto se puede administrar dosis más bajas. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes que nosotros evaluamos en el servicio no cuentan con este recurso y ante la duda, por lo general, administramos dosis totales de 45 grados. Este es un plan de tratamiento de un paciente con un linfoma primario de tercio distal de fémur. Vemos como en esta técnica de planificación conformada tridimensional en los 3 planos, igualmente la distribución de la dosis alrededor del área de enfermedad residual. A través de 2 campos oblicuos posteriores podemos dejar una franja posterior de protección del tejido blando y esto evita el linfedema posterior. En casos de plasmocitomas, donde el tratamiento de elección, aquí sí es la radioterapia sola, estas lesiones son bastante radiosensibles, el control local a largo plazo solo con radioterapia es mayor al 80%, y la cirugía está indicada en casos precisos, como aquellos donde hay compresión medular o hay inestabilidad ósea. La dosis a administrar varía entre 30 a 50 grays. Se ha descrito que para lesiones en menos de 5 centímetros, lesiones pequeñas se pueden administrar de 35 a 40 grays, y a lesiones un poco más grandes, de 5 centímetros, se pueden administrar 40 a 50 grays. A la derecha vemos un campo de tratamiento con técnica de planificación conformada tridimensional de una lesión en columna lumbar, donde se administra y se ve la distribución de la dosis, el 100% en color rojo, y vemos como a los lados están ambos riñones que no están recibiendo radiación. En caso de sarcoma de Ewing, la radioterapia es de gran utilidad en lesiones irresecables ubicadas a nivel del húmero proximal, en la parte superior de la escápula, en huesos del cráneo, en huesos faciales, en vértebras, en huesos pélvicos que infiltran el alerón sacro, el ilíaco, en isquion, pubis, o aquellos que afectan la región periacetabular o sacroilíaca, en tumores voluminosos mayores de 200 cc, es útil como tratamiento adyuvante, en tumores resecados con márgenes quirúrgicos estrechos, micro o macroscópicos, y en aquellos de alto riesgo que ameriten irradiación de hemitórax, como en tumores de pared costal con márgenes resecados con márgenes positivos o estrechos,
en aquellos que tienen infiltración pleural, derrame pleural inicial o contaminación del espacio pleural en el acto operatorio. La planificación de la radioterapia debe incluir las áreas de enfermedad macroscópica al momento del diagnóstico. Todo el volumen de la enfermedad inicial debe recibir un total de 45 grays, seguido de una reducción al área de enfermedad post-quimioterapia, si hay sospecha de enfermedad microscópica, y el hueso previamente afectado, y en caso de enfermedad macroscópica se ha administrado un total de 55.8 grays. En niños, para evitar complicaciones a largo plazo, como déficit de crecimiento óseo, linfedema y esterilidad, se deben evitar, por supuesto, irradiar las epífisis de los huesos, toda la circunferencia del hueso, las gónadas, el tendón de Aquiles y los lechos unguiales. Acá vemos en una reconstrucción tridimensional el área de GTB o volumen tumoral macroscópico y el área de PTB o volumen de planificación en esta reconstrucción a la izquierda, que previamente Carlos les explicó de lo que se trataba, inicialmente con un campo amplio y luego con un campo reducido al área de lesión residual. Y acá un corte axial que representa la distribución porcentual de la dosis, de lo que se trata el lecho tumoral con un margen a través de dos campos APPA. La experiencia del grupo fue reportada en el año 2017 con 25 pacientes pediátricos, en nuestra experiencia de 18 años, pacientes tratados con radioterapia, 14 de ellos sometidos a radioterapia, recibieron radioterapia de planificación con forma tridimensional, 6 radioterapia convencional y 4 de intensidad modulada. La dosis por lo general administrada fue de 41.4 grays en enfermedad microscópica y 50.4 grays en enfermedad macroscópica. Para todos los pacientes, ya sea con enfermedad localizada o metastásica, la sobrevida global fue de 36.8%, con sobrevida libre de enfermedad de 34.4%. Para aquellos con enfermedad localizada, la sobrevida global a los 5 años fue de 75.6% y de 50.4% a los 10 años. La sobrevida global de enfermedad metastásica a los 2 años, por supuesto, fue más baja, de 28.6%, y la libre de enfermedad de 14.3%. Solo un paciente presentó un condrosarcoma 15 años posterior al tratamiento con radio y quimioterapia, y otro presentó una escoliosis cervical. En cuanto a las metástasis óseas, que son bastante frecuentes como motivo de consulta en nuestro servicio, el 70% de las lesiones primarias de mama y próstata dan lesiones secundarias, del 30 al 40% de lesiones primarias de pulmón, tiroides y riñón, de 3 al 15% de las vías digestivas, y en los sitios más comunes donde se ven es a nivel de la columna vertebral, en pelos y en arcos costales. Dentro de la columna vertebral a nivel lumbar es más frecuente, y en huesos periféricos como el fémur, en su tercio proximal y en el húmero. Hay ciertos criterios que nosotros tomamos en cuenta al momento de la planificación del fraccionamiento a administrar y de la técnica a utilizar cuando evaluamos un paciente con metástasis ósea. Entre esos es la histología del tumor primario, las condiciones generales del paciente, el control de la enfermedad local y a distancia, y su domicilio también. Las indicaciones de cirugía pretratamiento radiante también están bastante bien establecidas por algunos criterios que siempre tomamos en cuenta al momento de decidir el tratamiento radiante, y sobre todo si el paciente es candidato a radioterapia estereotáxica, y estos son la escala de Sims y de Mires. Luego se las explico un poco más, se las detalló un poco más. Y en casos de compresión medular también la cirugía prevalece y está previa al tratamiento sistémico. Estas escalas se utilizan para puntualizar o determinar si la columna vertebral se encuentra inestable o no, y si el paciente amerita una fijación profiláctica para evitar el colapso del cuerpo vertebral por el tratamiento radiante. Los objetivos de la radioterapia, por supuesto, aliviar el dolor de estos pacientes, evitar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y prolongar su sobrevida. Ok, pido disculpas si no se nota muy bien un poco los factores que se toman en cuenta con estas clasificaciones. Ellas tienen un score, y estos, al momento de la evaluación del paciente y de su lesión, se toma en cuenta este puntaje, o los dos, y con este puntaje pues discutimos el caso con el cirujano especialista en columna tratante para decidir si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico previo y posteriormente ser irradiado, y así evitamos complicaciones. El fraccionamiento y la dosis a administrar también varía, y va desde una dosis única del orden de 8 a 10 grays hasta
dosis totales de 30, 20 y 24 grays en 10, 5 y 6 fracciones respectivamente. Esto va a depender, por supuesto, de los criterios que mencioné anteriormente. Ahorita en situación de pandemia estamos tratando de administrar dosis única y así evitamos que el paciente pues recurra varias veces a nuestros servicios exponiéndose a la situación actual. La única desventaja, porque se ha demostrado que ambas son bastante efectivas, la única desventaja de la dosis única es que estos pacientes requieren con mayor frecuencia la reirradiación. En casos de radioterapia estereotáxica, también por supuesto la radiocirugía o radioterapia estereotáxica la hemos concentrado en casos bien puntuales, en pacientes con sobrevidas largas y en aquellos que tienen primarios como melanomas, sarcomas, y células de células renales, donde la radiocirugía ha demostrado mejores beneficios que el fraccionamiento convencional. La dosis única puede ser en el orden de los 16 a los 24 grays, dependiendo de la lesión, y también hemos utilizado esquemas de hipofraccionamiento de 30 grays en 5 fracciones. Acá vemos un plan de tratamiento con técnica de tonificación conformada tridimensional de lesiones secundarias a nivel de la columna cervical. A través de dos campos laterales opuestos vemos la distribución de la dosis representada en el 100% en color rojo y vemos cómo existe protección de todo lo que es la vía aerodigestiva superior, evitando efectos secundarios del tratamiento, como por ejemplo disfagia. Este caso de una radiocirugía, radioterapia estereotáxica extracraneal a nivel de L4. Vemos también cómo se logra la conformación de la dosis a nivel de lo que es el cuerpo vertebral, administrando el 100% en el área de la lesión y evitando la irradiación en los tejidos a riesgo. Esto se realizó a través de 2 arcos volumétricos. Y en casos donde los pacientes ameritan reirradiación, podemos utilizar la técnica de planificación conformada tridimensional a través de campos laterales, y vemos acá en el corte sagital cómo se distribuye el 100% de la dosis en el área de estas lesiones plásticas, evitando la irradiación de todo lo que es el área abdominal, que por lo general ha recibido tratamiento previamente, y estos órganos son muy sensibles a la radiación, y no se justifica administrar una nueva dosis de radiación sobrepasando su dosis de tolerancia. En caso de las lesiones benignas, como el quiste aneurismático óseo, administramos dosis bastante bajas, en el orden de los 20 a los 30 grays. En pacientes pediátricos podemos administrar 20 grays. Y las tasas de control local de radioterapia como tratamiento único pueden ser del 100% o posterior incluso a resección parcial o curetaje. Este es un ejemplo bastante ilustrativo de una paciente que fue sometida o se intentó intervenir quirúrgicamente en 2 oportunidades y que tenía 2 embolizaciones previas sin control local. Ella fue simulada en posición prona con el dispositivo que previamente fue bastante explicado, donde reposó su cavidad abdominal y estas asas descienden por gravedad, y se ve como el 100% de la dosis fue bastante conformada al área de la lesión, esto representado en color rojo, y les voy a demostrar acá los estudios control. Tengo un primer estudio tomográfico, previo al tratamiento radiante del año 2014 y 4 años posterior a la radioterapia, y vemos cómo el área donde había destrucción ósea, pues se reosificó 4 años posterior al tratamiento. Acá tengo estudio de resonancia magnética, la misma paciente. Radiológicamente, en estudios de resonancia magnética se describe como una lesión como el panal de abeja, que está ubicada acá a nivel sacro, y vemos como 2 años después del tratamiento, pues contamos con este estudio control, donde la respuesta del control local es bastante satisfactoria. Esta es la experiencia del servicio, que también fue reportada en el año 2018 en el Congreso de Oncología, y luego descrita en la Revista Nacional de Oncología en el año 2019, donde se realizó la revisión de 2 casos del servicio, el reporte de 2 casos del servicio y la revisión de la literatura. Con tasas de control local del 100% en ambos pacientes, con seguimiento a los 10 y 4 años respectivamente. En caso de tumores en células gigantes óseos, se han descrito algunos factores pronósticos negativos para el control local, como la edad del paciente, tumores bastante voluminosos, recurrentes, y cuando se administran también dosis de radioterapia menores a 40 grays.
Nosotros, por lo general, administramos tratamientos radiantes en lesiones irresecables o parcialmente resecadas, y van en el orden de los 40 a 45 grays. Acá la cirugía, por supuesto, es el tratamiento de elección. En este caso, pertenece a una paciente con una lesión de tercio proximante tibia, bastante voluminosa, que fue tratada con técnica de planificación conformada tridimensional a través de dos campos ópticos opuestos. Vemos también la franja de protección al tejido blando posterior para evitar complicaciones a largo plazo. Y acá les puedo demostrar imágenes del volumen clínico que tratamos. Está a la izquierda de la primera de radioterapia, 3 meses posterior a radioterapia. Vemos como la complicación en ella fue una radiodermatitis grado 1. Ella presentó mejoría del dolor, mejoría significativa del dolor y de la limitación funcional. Esta foto a la derecha es de 4 meses posterior al tratamiento radiante, persiste con algo de imposibilidad para la diferenciación. Bueno, muchas gracias. Esta parte sí, culminando con... Ya concluido toda la revisión de tumores musculares y esqueléticos. Bueno, Andrés, tienes la palabra. Bueno, revisando que hay algunas preguntas. En los sarcomas se irradian las cicatrices y drenajes del postoperatorio. En general, en todos los casos que tratamos, no solamente sarcomas, sino en diferentes tipos de tumores, se trata de incluir los áreas de drenaje linfático. Tenemos principalmente recaídas en el drenaje linfático cuando no se han tratado en tumores de pulmón, primarios de pulmón. En sarcomas de partes blandas, generalmente de extremidades es más fácil de incluirlos en el campo de tratamiento. La radioterapia estereotáxica, un segundo por favor. Me disculpan. En casos cuando se hace radioterapia estereotáxica, hay algo que es la simetría en 4D. Delimita las lesiones, la delimita en alto, profundidad y lateralmente, ¿no? 4D implica movimiento. Varias lesiones en partes del cuerpo, sobre todo en tórax inferior y en abdomen superior, donde se mueven hasta 2 centímetros. Eso lo vemos con estas tomografías que son dinámicas y se ve claramente cómo el tumor baila. Preguntan si después de tumores de rodillas se puede proceder a la radioterapia. Lo ideal es no esperar más de 2 meses, sino empezar antes. En Venezuela hay muchos problemas. Pues. Prácticamente ningún servicio de radioterapia público está funcionando, y los que funcionan es bastante... se funcionan 2 meses, se paran 3 meses y entonces el paciente lo resucitan otra vez. Pues. Yo siempre creo que la radioterapia ayuda en el control local, así sea después de los 2 meses. Yo creo que, salvo que venga un paciente que se trató hace 2 años y no tiene recaídas, yo pienso que siempre se beneficia. La radioterapia en sarcomas de partes blandas preoperatoria debe ser utilizada, como dijo el doctor Hernández, solamente en aquellos casos en que el tumor sea irresecable o que implica una amputación. Entonces,
se puede usar preoperatoriamente para reducir el tipo de cirugía y que no sea tan cuenta. Pues. El estándar es cirugía local, amplia, con buenos márgenes, y luego radioterapia de fraccionamiento estándares, 200 centigrados día, hasta una dosis de 5.000 centigrados, a un sitio que incluya toda la cicatriz inclusive el margen, y después unas reducciones sucesivas hasta llegar a donde estaba el lecho tumoral, donde se debe crear el paradigma del angiosarcoma. Y le presentaron de la cara, esa señora llegó, empezó a sangrar bastante, entonces decidimos dar una dosis de 1.000 centigrados para una semana. Una semana entonces se hizo menor, no estaba sangrando, estaba más o menos del mismo tamaño. Se le hizo una planificación de intensidad modulada y se llegó a una dosis de 6.400 centigrados con muy buena respuesta completa. Okay. Eso, si quieres hacer alguna... Sí, si me permiten, hay una entidad que nosotros hemos visto con alguna frecuencia, referida por los traumatólogos, que es la sinovitis billonodular pigmentada. Me gustaría que hicieran algún comentario los expositores sobre eso, sobre el valor de la radioterapia, ¿no? No sé si se me oyó. La sinovitis billonodular pigmentada, si pudiera hacer algún comentario los expositores sobre el valor de la radioterapia en esa entidad, que si es de utilidad y cuándo se debe utilizar. Sí, claro que sí. La sinovitis billonodular pigmentada actualmente se conoce como el tumor de células gigantes tenosinovial. Se puede clasificar tanto en tumor de células gigantes tenosinovial localizado o difuso. La radioterapia está indicada en aquellas lesiones difusas que tienen extensión extraarticular y que son por lo general resecadas parcialmente. Es útil para el control local con cifras mayores al 80%. Recientemente hicimos una revisión retrospectiva en nuestro servicio de 33 pacientes y tenemos cifras de control local del 98% a los 5 años. Entonces, por supuesto que es útil en tumores difusos con extensión extraarticular que por lo general son parcialmente resecados. Y la morbilidad de la radioterapia es muy baja, en realidad es muy baja. Por lo general no se describen complicaciones crónicas importantes, y las agudas se basan más que todo en dermatitis, radiodermatitis grado 1, sin afectación funcional de la articulación. ¿Y qué dosis se usan generalmente? Hay que llegar a dosis muy altas. También van parecido al osteoclastoma o el tumor de células gigantes óseo. Se administra alrededor de 45 a 50 grays en tratamiento fraccionado. Sí. Gracias. Pero en todo caso, disculpa al doctor, el moderador, continuando con esa pregunta tan interesante del doctor Urdaneta. ¿Ustedes considerarían la indicación de radioterapia en esos casos de sinovitis billonodular pigmentada luego de una primera extirpación o dan un chance a ver si eventualmente se corrige solo con la primera intervención? ¿Que posterior a una primera intervención o damos chance a que vuelva a ser resecado? Esa es la pregunta. Correcto, sí. Por lo general la administramos de manera adyuvante posterior a una primera intervención, es la indicación. Pero ¿en todos los casos o en qué caso? Hay que aclarar en qué caso. ¿En qué caso se utilizarían?
en casos de lesiones difusas que tienen extensión extraarticular y que por lo general no son resecadas completamente. Ahora, si era una lesión bastante localizada y que fue resecada completamente, por supuesto no tiene indicación, ¿no? Pero por lo general estas lesiones evolucionan en el tiempo y cuando el paciente consulta ya son lesiones difusas con extensión extraarticular. Hay una pregunta también que... Varias preguntas importantes. Hay que hacer énfasis en las lesiones metastásicas vertebrales cuando hay compresión medular. Aparte de la SINS, la indicación quirúrgica o radioterápica, depende también del grado de compresión, en el cual existe una compresión. ¿Qué opinan ustedes cuando hay compresión medular? ¿Qué es lo que se debe hacer? Donde hay compresión medular por la instalación rápida de los síntomas, porque puede haber progresión neurológica muy rápido, pues el paciente es candidato quirúrgico de entrada. Y luego, pues por supuesto, que recibe el tratamiento radiante. El tratamiento de elección en compresión medular siempre es la cirugía. La descompresión quirúrgica, ¿sí? En caso de metástasis solitarias renales, ¿ustedes consideran radiocirugía con o vertebrectomía en bloque? Sí, depende. Ahí sí usamos entonces la escala de SINS y discutimos con el cirujano de columna tratante, ¿no? Para ver pues el score y la probabilidad de colapso vertebral con tratamientos con radiocirugía. Pero si el paciente es candidato a una vertebroplastia inicialmente porque hay columna inestable, porque hay mucho compromiso del cuerpo vertebral, el paciente también debe ir primero a cirugía y luego ser sometido a radiocirugía. En este caso, cuando son lesiones secundarias de tumores de células renales, pues estos pacientes, el control local es mejor administrando radioterapia estereotáxica o radiocirugía que radioterapia fraccionada. Por lo general utilizamos hipofraccionamiento con esquemas de 600 centigrados en 5 fracciones posterior a la cirugía si el paciente es candidato a entrar, ¿no? Creo que estaban hablando de quitar la vértebra, no de vertebroplastia, ¿no? Okay. Yo pienso que ese tipo de operación en un paciente que probablemente es incurable es altamente peligrosa. Pues hoy en día con radioterapia estereotáxica se puede hacer dosis de tratamiento altamente efectiva hasta en los tumores que antes no se consideraban muy sensibles como tumores renales, que es el caso, o 2 o 3 dosis con protección de la médula. Si raya, viendo como una mandarina, si raya completamente la cáscara, ¿no? Y se protege los gajitos pues, de la mandarina. Hoy en día se pueden hacer esas cosas de manera de que es bastante efectivo. Además, en los tumores de células renales particularmente, se les está dando tratamientos con inmunoterapia que en conjunto con la terapia producen una cosa que se llama el efecto abscopal. Eso se está descrito desde hace muchísimos años. Ahora es que se entiende lo que es con la nueva inmunoterapia. Una pregunta. Hay unas técnicas nuevas, bueno, que son muy antiguas, porque vienen de cuando se utilizaba la radioterapia de ortovoltaje, que se llamaba la radioterapia con rejilla, ¿no? Que ahora la están llamando la radioterapia espacial fraccionada. Yo no sé si alguien puede hacer, uno de los expositores puede hacer algún comentario, si eso tiene utilidad en los sarcomas de partes blandas y en qué consiste esa técnica nueva no es nueva, pero que se ha venido aplicando recientemente. Sí. Eso es algo bastante novedoso. El radioterapia grid o radioterapia Lattice, una de las doctoras que ha reportado mayor experiencia es la doctora Beatriz Améndola, ¿no? Una de las pioneras, algo que está comenzando, ¿no? Y sí es una alternativa muy interesante que explota el efecto ascopal a un 100%, diría yo, ¿no? Que consiste en vez de irradiar todo el volumen completo del sarcoma, ¿no? Se irradia
unas zonas o unas esferas que se delimitan, ¿no? Y se le da unas dosis altas de 10 a 12 Gray por fracción, ¿no? Eso hace que haya necrosis adentro del tumor, ¿no? Haya una liberación de los antígenos, ¿no? Lo que lo describe el efecto Escopal o bystander, ¿no? Por medio de la actividad inmunogénica del paciente, haya reducción tumoral a la lesión que se irradia y por supuesto, a las metástasis, si las hay, ¿no? Todavía, por supuesto, no hay estudios fase 3, ¿no? Pero hay muy buena experiencia, anécdota de 15, 5, 20 casos, que se usa no solo para sarcoma, se usa también para tumores voluminosos de cabeza y cuello, de pulmón, y que creo que promete bastante y se pueden lograr muy buenos resultados, ¿no? ¿Y cómo es eso de Ascopal? ¿Puedes explicar eso qué significa Ascopal? Efecto a distancia de la radioterapia. Efecto a distancia. Uno irradia una lesión, por ejemplo, en el pulmón derecho, y hay otras lesiones en el pulmón izquierdo, y esas se reducen y no están en el área de tratamiento. Eso se veía muy poco frecuentemente, pero está descrito, ¿no? Y me acuerdo que uno de mis profesores, el doctor Enrique Gutiérrez, lo decía, que había visto varios casos. Eso ahora, en la época de inmunoterapia, está siendo cada vez, se ve más frecuente. Ahora se sabe por qué funciona el tema de los linfocitos T con la memoria, ahora que están de moda la memoria de la inmunidad. Y bueno, es bastante interesante. Se está viendo cada vez más frecuente. Hay una pregunta que ya la estamos haciendo, ¿no? Sí. En los sarcomas irradian la cicatriz y drenaje del postoperatorio. Si se hacen reconstrucciones con colgajos tomando de zonas próximas a la lesión, por lo que se hace que el campo de tratamiento se vuelva demasiado grande. También los irradian. En general, donde hay más experiencia de eso es en mama. Mama cada día hay más operaciones que los pacientes nos llegan reconstruidos. Normalmente no tratamos el área donde vino el colgajo, nada de eso. Tratamos el drenaje de donde estaba la tumorectomía, donde estaba el lecho tumoral, ahí, pero no tratamos el área de reconstrucción. Como digo, pocas veces he visto yo una recaída, principalmente en pulmón. En sarcoma de partes blandas, que es una cosa mucho más rara, no hay, por supuesto que no hay experiencia. Yo no irradio normalmente las áreas de reconstrucción. También, yo creo que eso también depende de si el sarcoma es superficial o profundo, pues. Si es un sarcoma profundo en el retroperitoneo, no hay necesidad de irradiarlo, pero si es un sarcoma superficial, en el cual la cicatriz o el colgajo quede cerca del área de donde estuvo el primario y el tumor era superficial, en esos casos se podría considerar irradiar la cicatriz, ¿no? o el colgajo. Por supuesto que hay que individualizar cada caso. En mama, cuando hace la reconstrucción con dorsal ancho, por supuesto no lo incluyo, porque el dorsal ancho está en la región dorsal, ¿no? Y la mama. Pero yo creo que hay que individualizar el paciente. Pero Andrés, yo creo que en general tiene razón. No necesariamente tenemos que incluirlo, pero hay que individualizar cada caso, ¿no? El doctor Carballo tiene una pregunta muy interesante. ¿Qué sucedió con la bracioterapia? ¿Qué opinan? No sé si lo... Carlos, tienes el micrófono apagado. Ok. La braquiterapia, hoy en día no hay que separar los casos, ¿no? Ella ha dado resultados óptimos y con bastantes ventajas y beneficios. Es a nivel de pelvis, ¿no? La braquiterapia, por eso es ampliamente usada en tumores ginecológicos y próstata, ¿no? Actualmente con las técnicas avanzadas como intensidad modulada, se puede lograr muy buena dosimetría, ¿no? Sin necesidad de usar la braquiterapia, por lo que en sarcoma se ha desplazado algo, ¿no? Este uso.
Sin embargo, hay unos trabajos que prometen bastante, ¿no? Sobre todo en sarcomas retroperitoneales, ¿no? Donde se usa la braquiterapia, pero como radioterapia intraoperatoria, ¿no? En esos casos sí han mostrado unos buenos números, ¿no? Pero de resto, braquiterapia en sarcomas, ¿no? Con el uso de la intensidad modulada de los electrones se pueden alcanzar dosis altas sin necesidad de usar esta técnica de la braquiterapia, ¿no? Hay un problema adicional, ¿no? Que en Venezuela ahorita hay creo que solamente 2 lugares donde se está administrando braquiterapia. No habría cupo para todas las lesiones. En general, donde se utilizaba braquiterapia, por ejemplo, en el área de cabeza y cuello, ya con las técnicas nuevas de intensidad modulada o de arco volumétrico, se puede hacer una intensificación de la dosis importante sin necesidad de utilizar métodos invasivos. Aquí hay otra pregunta interesante, ¿no? El doctor Ivo, ¿no? Pregunta sobre radioterapia preoperatoria y posfraccionada, que cuál es el esquema que más se recomienda. Y, bueno, como le dije, puse una tabla, ¿no? Hay muchos estudios, la mayoría son de pocos pacientes, pero el esquema más usado fue 25 en 5 y 30 en 5 aplicaciones de radioterapia hipofraccionada preoperatoria. Sí, creo que si me dan sus correos, también les puedo mandar toda esa bibliografía, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte de los márgenes amplios, estrechos, cercanos, Carlos, en parte blanda? Otra pregunta. Sí, eso es una pregunta muy interesante y controversial, ¿no? Porque es que decir cuál es el margen adecuado es difícil, ¿no? Se puede decir que la mayoría de los trabajos dicen que con 1 centímetro, más de 1 centímetro es un margen adecuado, pero eso depende mucho, primero de la histología del tumor. Ya he dicho que muchos tumores son más infiltrantes que otros. Por supuesto, un tumor lipomatoso atípico con 0,5 centímetros de margen es más que suficiente, ¿no? Pero un tumor lipomatoso desdiferenciado o mixoide, hay que darle un margen mayor, incluso de 1 centímetro, ¿no? Entonces, eso es, unos dicen 2, unos dicen 3 el centímetros de margen quirúrgico, pero eso hay que individualizar el caso y tomar en cuenta la histología, el grado histológico y por supuesto la zona, ¿no? La zona donde se va a realizar la localización del tumor, ¿no? Otra pregunta acerca de radioterapia estereotáxica en osteosarcomas primarios o recurrentes. ¿Es posible? ¿Hay experiencia? Osteosarcomas en lesiones recurrentes o lesiones primarias. Bueno, como mencioné, igualmente la indicación es en esas lesiones irresecables posterior al tratamiento sistémico, por el tratamiento de elección es la cirugía. Normalmente hacemos radiocirugía estereotáxica extracraneal en lesiones pulmonares secundarias. Las lesiones de osteosarcomas recurrentes, porque los osteosarcomas primarios los tratamos con técnicas avanzadas de planificación conformada tridimensional o de intensidad modulada. Pero sí, prácticamente el tratamiento radiante en lesiones, sobre todo en lesiones recurrentes, es bastante paliativo. Yo creo que no veo preguntas nuevas. No veo preguntas nuevas y ya tenemos hora y media, ¿no? ¿Tú qué opinas, Nacho? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna consideración? No, yo creo que primero yo quiero agradecer la apertura pues de este grupo con tanta experiencia de participar y complementar toda nuestra serie de seminarios dentro de lo que es este grupo que nos hemos dedicado a la parte de patología oncológica del sistema musculoesquelético. Y de verdad que yo creo que ha sido muy interesante porque nosotros somos de pronto un poco como muy quirúrgicos y siempre es bueno oír este tipo de opiniones, estas especialidades afines. Yo creo que aquí hay
dos mensajes fundamentales. El primero es algo que dijo ahorita el doctor Hernández con relación, por ejemplo, a los márgenes de resección de un tumor en planta. Dijo la palabra mágica que nosotros siempre insistimos, que es la individualización de los casos. No hay dos pacientes iguales. Una misma enfermedad en otro paciente es una enfermedad totalmente distinta. Una misma patología en dos pacientes distintos es una enfermedad totalmente diferente. Eso es el mensaje fundamental que valdría la pena dejar, que es el hecho de la individualización de cada caso. El otro mensaje es la conveniencia de lo que es la discusión multidisciplinaria de los casos. Porque de pronto tú estás hablando, realmente han salido cosas bastante interesantes acá. Por ejemplo, hablar de radioterapia en condrosarcoma o proponer radioterapia en algunos osteosarcomas. O sea, para nosotros realmente hablar de condrosarcoma, eso es quirúrgico 100%. Ahora, de pronto hablando con radioterapeutas, nos muestran a lo mejor una experiencia que ellos leyeron en una revista especializada de que un grupo que fue tratado con cierta dosis, el tratamiento fue exitoso en casos de condrosarcoma. Entonces, la única forma de uno saber la participación de cualquiera de los recursos terapéuticos intercambiando o consultando con los diversos especialistas su posible o su potencial papel que pueden jugar en el tratamiento de un paciente determinado. Así que yo creo que esta es una patología muy compleja, con demasiados aspectos particulares, con reportes muy variados de resultados de tratamientos. Entonces, yo creo que es interesante, es importante más bien compartir la responsabilidad en el manejo de un enfermo al someterlo a una discusión en un contexto multidisciplinario. Así que yo creo que esos dos mensajes son fundamentales. Por otra parte, no sé si tú quieres hacer otro comentario, pero sí quería felicitar a los dos expositores. Y cuando nosotros ponemos en nuestro flyer a los expositores o facilitadores y arriba ponemos cuerpo docente, yo creo que, mira, el expositor va a ser el resultado de dos cosas. La primera es su interés por el tema, su interés en estudiar y en aprender de los pacientes y de aprovechar de la oportunidad que tienen de estar bajo la tutela de un grupo de docentes de alto nivel. Entonces, eso siempre resaltamos el papel del cuerpo docente y también hacemos ver de la importancia que tiene que el expositor, que suele ser un residente o un especialista joven, haya tenido para prepararse adecuadamente y ser capaz de exponer con tal nivel de calidad. Así que yo me permito felicitarlos y agradecer su participación. Gracias. Así que no sé si quieres decir una palabra final, Andrés. Bueno, vale, muchas gracias por la oportunidad de opinar acerca de un tema como dices tú, que normalmente es cirugía y es lo que se piensa. Por ejemplo, los seminarios se nombra muy poco el tratamiento con radioterapia. El tratamiento estándar y el pilar del tratamiento de estas enfermedades es la cirugía, una buena cirugía. Una muy buena radioterapia nunca va a suplantar a una mala cirugía. Eso es muy importante. Debe ser usado el tratamiento quirúrgico por gente que se dedique a esto, no por cirujanos generales.
Después vienen los márgenes positivos y hay que reoperar, hay una serie de cosas. Le quedó muy bien su exposición a los muchachos. Ellos representan el futuro de la organización. Para mí, ya yo estoy en el presente y quizás hasta en el pasado. Felicito de verdad, todo quedó muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, también es interesante ver y es estimulante, que yo, por cierto, siempre le digo a los residentes que el principal estímulo que tiene un docente es el interés que demuestren los residentes, los estudiantes. Y a uno le da cierta paz ver estos muchachos que están interesados y tan participativos, tan entusiastas, que lo hacen a uno sentirse confiado en el futuro. Así es que de verdad que esto genera realmente una sensación muy, muy agradable. Así es que bueno, si a ustedes no les importa, nosotros tenemos nuestro canal de docencia en oncología ortopédica en YouTube, en donde hemos montado todos los seminarios dados previamente. Y si a ustedes no les importa, nos permiten montar este seminario en ese grupo de seminarios sobre el tema de oncología ortopédica. No hay ningún problema. Claro. Todo lo O sea que contrario. todos quedan invitados a suscribirse, a consultar en YouTube. El canal es Docencia en Oncología Ortopédica, donde he montado todos los seminarios que se han dado y que bueno, están allí a la mano. Es cuestión de subirse y bueno, porque tipo cuando uno ve las consultas, gente que ha entrado en el canal a ver los seminarios, eso lleva a una estadística. Entonces, para uno es estimulante también saber pues que hay interés y que la gente quiere participar. Así es que muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias particularmente a este grupo de trabajo en radioterapia por acompañarnos. Y para concluir este programa docente, al doctor Pieper, que es uno de nuestros residentes, me estaba proponiendo el día pasado, porque ya nosotros terminamos el programa, cerrando broche de oro con este seminario. Pero se le ocurría y me pareció muy interesante, que era como dice, llevar a la práctica todas estas cosas que hemos comentado a lo largo de todos estos seminarios. Y entonces la propuesta es hacer lo que ahora llaman un conversatorio sobre patologías determinadas. Es decir, la dinámica que pensamos implementar es que los residentes presenten casos clínicos, bien documentado con toda la información clínica, imagenológica, de laboratorio, de todos esos recursos pues, que nos ayudan a diagnosticar, etc. Y someterlo a un panel de especialistas, cada uno en su área, y eventualmente propuestas terapéuticas. A lo mejor en algún caso de pronto ya está operado y se dirá, bueno, mira, se hizo tal tipo de cirugía y mira, la evolución fue tal cual. Y realmente creo que es una idea interesante para llevar a la vida real todo lo que hemos aprendido en estos escenarios de una manera técnica, ¿no? Así que bueno, mira, ese programa va a comenzar con una presentación de un caso clínico de osteosarcoma. Luego será otro caso, uno o varios casos clínicos de osteosarcoma. Asimismo, la siguiente oportunidad de chondrosarcoma. Luego de tumores gigantes, de sarcoma de Ewing. Es decir, lo haremos sobre las patologías más frecuentes.
y creo que pienso que debe estar bien interesante. Y lo que busca bien es que sea, digamos, participativo. A lo mejor vamos a hacer con una dinámica de intervenciones más ágil. Pero bueno, lo que nos interesa es continuar esta labor de docencia UTT y para provecho de todos los interesados. Entonces, vamos a quedar de una vez. La semana que viene tenemos un compromiso, entonces, pero ya lo anunciaríamos por un flyer, como hemos venido haciendo en el transcurso de todos estos meses anteriores. Y vamos a iniciar este programa en 2 semanas. No el próximo jueves, sino el otro jueves, con unos casos de osteosarcoma. Pero ya con varios días de anticipación, ya les pasaremos una invitación y para que sepan, eso es lo que tenemos previsto en este programa docente. Así que de nuevo, muchas gracias a ustedes, el grupo de radioterapeutas. Muchas gracias a todos los asistentes por su asistencia en primera instancia y por sus preguntas y por su interés. Y bueno, estamos montados en un mismo barco y la idea es remar todos en la misma dirección y bueno, cada vez aprender más de lo que nos interesa. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.